Queridos hermanos y hermanas, en esta primera reflexión quisiera que nos detengamos en una pregunta muy sencilla, pero muy importante. ¿Qué es la sinodalidad? En los últimos años hemos escuchado muchas veces esta palabra y quizá para algunas personas sigue siendo una palabra un poco lejana o poco clara. Sin embargo, la sinodalidad no es algo extraño a la vida cristiana, más bien toca el corazón de lo que significa ser iglesia. La sinodalidad quiere decir, en el fondo, simplemente esto: caminar juntos. La iglesia no es una suma de personas aisladas, no es un conjunto de individuos que cada uno vive su fe por separado. La iglesia es el pueblo de Dios que camina unido, guiado por el Señor y animado por el Espíritu Santo. Por eso es tan hermoso que el texto bíblico que acompaña a esta reflexión sea el pasaje de los discípulos de Emaús. Allí vemos a dos discípulos que van caminando juntos, compartiendo su tristeza, su desconcierto, sus preguntas, y precisamente en ese camino el Señor se hace presente. Camina con ellos, les explica las Escrituras y finalmente se les da a conocer al partir el pan. Ese texto nos muestra algo muy importante. El Señor no se hace presente fuera del camino, sino en el camino mismo. Y eso nos ayuda a entender lo que significa una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia que camina, que conversa, que escucha, que discierne y que reconoce la presencia del Señor en medio de su historia. Por eso, la sinodalidad no debe entenderse solamente como una reunión, una consulta o una estructura. Todo eso puede formar parte del camino, claro está. Pero la sinodalidad es algo más profundo. Es un estilo evangélico, es una manera de vivir la iglesia. Se vive, por ejemplo, cuando en una comunidad aprendemos a escucharnos de verdad. Se vive cuando no creemos que uno solo tiene toda la verdad o toda la iniciativa. Se vive cuando caminamos con otros, cuando dialogamos, cuando buscamos juntos la voluntad de Dios y cuando nadie queda completamente al margen. La sinodalidad no toca solamente los grandes niveles de la vida de la iglesia, toca también la parroquia, la familia, los grupos apostólicos, la catequesis, los movimientos, la convivencia cotidiana. Allí también estamos llamados a aprender a caminar juntos. Y eso exige conversión, porque muchas veces es más fácil actuar solos, decidir solos, encerrarnos en lo nuestro o escuchar solo a quienes piensan como nosotros. Pero el camino sinodal nos pide otra actitud: apertura, humildad, paciencia, escucha, discernimiento y sentido de comunión. Creo que hoy necesitamos redescubrir precisamente esto, que la iglesia solo es fiel a su Señor cuando sabe caminar como pueblo, no como una colección de trayectorias separadas. Por eso, comenzar este itinerario con esta pregunta es muy importante. Antes de hablar de participación, de corresponsabilidad o de escucha, tenemos que recordar esto: la iglesia está llamada a caminar juntas. Que el Señor nos conceda aprender ese estilo. Que no caminemos solos, que no dejemos solos a los demás y que podamos reconocer, como los discípulos de Emaús, que Él sigue caminando con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno.